Descargo de responsabilidad. El siguiente fic ni la imagen de portada no me pertenece. Si desea ayudar al canal, suscríbete. Notas del autor. Esto es bastante importante, por eso lo pondré al principio. El capítulo 1 tuvo algunas actualizaciones porque hay algunas partes que no me gustaron y otro escritor me recomendó cambiarlas, así que te recomiendo que al menos le des una mirada porque algunas cosas cambian un poco la trama. Pero en caso de que no quieras releerlo, está bien, yo probablemente tampoco querría hacerlo. Todo lo que realmente necesitas saber es que recibió Zgo como juego y jugó unos minutos para familiarizarse con el concepto de sirvientes. Aparte de eso, los cambios son menores. Capítulo 2. Singularidad F. Un pequeño malentendido. El rey vio oscuridad. ¿Es esto el más allá? Se considera ateo, pero incluso él creía que existía algún tipo de vida después de la muerte. En cambio, era simplemente negro. Entonces, resulta que el más allá es simplemente una gran inexistencia, ¿eh? Bueno, si voy a estar aquí para siempre, mejor será que me ponga cómodo. Giró su cuerpo, se tumbó boca arriba y puso ambos brazos detrás de su cabeza, hundiendo la espalda en el suave suelo. La nada después de la vida era sorprendentemente cómoda. Esperar, ¿por qué un vacío tendría un fondo blando? Mejor aún, ¿por qué tendría un fondo? Al darse cuenta de que acababa de sentir y mover su cuerpo, Kim se dio cuenta de que simplemente estaba cerrando los ojos. Maldita sea, realmente pensé que había muerto. Dicho esto, se levantó, abrió los ojos y echó un vistazo a su alrededor. Estaba en medio de un pueblo que ardía hasta donde alcanzaba la vista. No importa, después de todo estoy en el más allá. Pero no está en el vacío, está en el infierno. ¿De qué otra manera podría explicar su paso de las instalaciones del Polo Sur a un pueblo en constante llama? Supongo que esto es apropiado para un impostor como yo. Recordó su vida. Nunca hizo nada moralmente reprobable, pero supuso que sí les dio falsas esperanzas a millones de personas. Suspiró y se hundió de nuevo en la tierra. El infierno no era tan terrible como creía. No lo torturarían ni lo quemarían por toda la eternidad. Simplemente estaba atrapado para siempre en medio de una ciudad en llamas. El fuego de la estructura en llamas que lo rodea no lo quema, simplemente le proporciona algo de calor. Quizás esté en algún infierno de nivel inferior. ¿O sería de nivel superior? Alguien, llega. Un grito de socorro despertó a Kim de sus pensamientos, proveniente de los restos en llamas de un edificio a su izquierda. Era una voz que ya había oído antes. ¿Directora Olga? ¿Fracasó su intento de salvarla? ¿O quizás, ambos siguen vivos? Al llegar a las ruinas donde escuchó la voz, vio a la directora Olga adentro rodeada de esqueletos no muertos. ¿Qué carajo? Exclamó el rey. Este mundo no solo tiene magia y tecnología avanzada, sino que también tiene criaturas fantásticas. Alguien. Cualquiera. Ayuda. Los gritos constantes de Olga sacaron a Kim de su estupor. Ya había arriesgado su vida 2 veces para salvarla. Que se joda si la deja morir después de todo eso. Tan rápido como pudo, Kim acudió al lugar, tropezando con los escombros. Interponiéndose entre los monstruos y Olga, actuó como barrera entre ambos grupos. Es él. Olga se quedó atónita al ver al hombre ser su salvador una vez más. Un estruendo inunda la zona. El motor del rey, el latido del corazón del legendario héroe que infunde miedo en los monstruos, comenzó a rugir. Como siempre ha sucedido desde que se convirtió en héroe, el rey usará la reputación que ha ganado para convertir sus miedos en la maldición de los monstruos. Espera un segundo, este no es su mundo. ¿Por qué un monstruo le temería aquí? Mejor aún, estos son esqueletos no muertos sin capacidad de pensar, y mucho menos de miedo. Por eso, en lugar de huir despavoridos, los esqueletos continuaron su avance. Sin embargo, Kim se mantuvo firme, su postura erguida, elevándose sobre los huesos que caminaban, el sonido palpitante de su cuerpo se hacía más fuerte a cada segundo que pasaba. Desde la perspectiva del director, parecería como si el hombre fuera verdaderamente intrépido. Joder. 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 Ella no podría estar más equivocada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? No hay Saitama, ni otros héroes, ni siquiera policías básicos, nada excepto la chica detrás de él, los monstruos frente a él y la barrera en la que se ha convertido su cuerpo. Soy un tonto, ¿eh? Un acto de auténtico heroísmo y se cree un héroe de verdad. ¿Qué tan entusiasta puede ser?
Al final, es solo un héroe impostor. Los esqueletos estaban a centímetros de él. Uno de ellos levantó la espada, amenazando con abatir al pretendiente de héroe. Bueno, supongo que estoy a punto de descubrir cómo es realmente el más allá. Kim cerró los ojos, preparándose para su fin. Esperaba haberle ganado al menos algo de tiempo a la chica que lo seguía. Excepto que el golpe nunca llegó. Abriendo lentamente los ojos, Kim contempló la escena que tenía ante sí. Parecía que la estructura del edificio ya no aguantaba más y las vigas de lo que solía ser el techo se derrumbaron. Justo encima de los esqueletos, destruyéndolos. El rey no podía creer su suerte. ¿Qué probabilidades había de que algo así sucediera? Incluso en el manga, cosas así solo pasaban cuando el autor se dejaba llevar por la pereza. Ya veo, viste la oportunidad de eliminarlos sin gastar energía en hechicería, dijo Olga tras él, tras recuperar la compostura tras la destrucción de los esqueletos. Qué astuto, añadió. El rey ladeó la cabeza. ¿De qué está hablando? Lo vi todo. Viste la viga del techo a punto de caerse, y en lugar de usar magia para destruirla, optaste por ahorrar energía retrocediendo y atrayéndola hacia el lugar donde caería, ¿no es cierto? Le preguntó retóricamente, sin tener en cuenta la verdad del asunto. Precisamente, directora. Kim decidió estar de acuerdo con su interpretación, demasiado cansado y sin ver ninguna razón para hacerlo. Te recuerdo. Fuiste el que me fulminó con la mirada en la orientación, ¿verdad? Acusó Olga, señalando a Kim con el dedo. ¿En serio? Casi nos mata un montón de huesos andantes, ¿y eso es lo primero que dices? Pensó Kim, guardándoselo para sí. Hay gente así, supuso. Hay cosas que no cambian, ni siquiera en mundos diferentes. Kim mantuvo la cara neutral ante la acusación, sin saber cómo responder. Al ver esto, Olga puso una cara que podría describirse como entre nerviosa y enojada. Ve, bueno, me salvaste en la sala de mando y ahora mismo. Entonces, estamos a mano, ¿verdad? El rey parpadeó. No iba a exigir admiración ni nada por el estilo. Su fraude superaba con creces su heroísmo, después de todo, pero no iba a agradecerle al menos. Ya había visto este tipo de comportamiento antes. Es igual que el de esos hijos de los ejecutivos de la Asociación de Héroes. Niños malcriados que creen que su posición en la vida los hace instantáneamente mejores que los demás. Kim suspiró para sus adentros. Normalmente deja que los demás héroes se encarguen de ellos, pero por ahora está atrapado con ella como su única compañera. Una parte de él espera que Ritsuka también esté aquí para compartir esta carga, pero una parte aún mayor espera que él y Mash estén a salvo en Chaldea. Al ver que Kim no respondía a la tregua, frunció el ceño, molesta por la presunta indignación. ¿Cómo te llamas? No recuerdo tu cara en la lista de candidatos, le preguntó al héroe, en parte porque realmente no lo sabía, pero también porque quería acabar con la parcialidad de la conversación. Maldita sea. Logró mentirle a Romani sobre su identidad, pero era un tipo despreocupado y amable. No quería arriesgarse con el director. ¿Debería mentir? ¿Qué razón hay para mentir? Todo su conocimiento, incluso de geografía básica, se vuelve inútil aquí. ¿Por qué guardas tanto silencio? Eres un candidato a maestro, ¿verdad? Preguntó de nuevo, entrecerrando los ojos. Dilo. Tu nombre, tu país, tu educación, tu título, todo. Lo presionó con más fuerza, obligándolo a responder. Me llamo Rey, respondió. Su rostro, siempre estoico, delataba el pánico que sentía. Kim, sí, ya veo, ella asintió. Kim se sintió aliviado. Quizás alguien compartía su nombre en la lista. Nunca lo había oído. Yo no. Con 4 simples palabras, las esperanzas de Kim se desvanecieron. Quizás fue ingenuo pensar que alguien más tenía un nombre tan extraño. Entonces, ¿quién eres en realidad? Alguien a quien nunca había oído ni visto, que apareció justo el día en que Chaldea está a punto de realizar su primera misión, interesante. Ella lo interroga más. Los monstruos se habían ido, pero de alguna manera la tensión se intensificó. Te he dicho todo lo que necesitabas saber. La réplica salió de la boca de Kim por reflejo. ¿De qué demonios estoy hablando a estas alturas? Parece que hoy va a descubrir los límites de su fanfarronería. Es todo lo que necesito saber. Bueno, entonces, de acuerdo, entiendo lo que quieres decir, dijo sonriendo. Kim percibió la insinceridad de su sonrisa, la ira tras su sonrisa desproporcionada. Ni hablar. Eso es todo lo que necesito saber.
Gritó de repente, poniendo a prueba el rostro estoico de King. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito en Chaldea? ¿De qué familia vienes? Lo atacó con un aluvión de preguntas, y el rostro de King casi se desvaneció ante la rapidez de sus preguntas. ¿Por qué me salvaste? Murmuró su última pregunta en voz baja, cabizbajo. En pánico, King no la escuchó. King empezó a hablar mientras miraba a su alrededor, intentando decidir qué decir. Su mirada se posó en uno de los letreros del edificio en ruinas. Nuestras enseñanzas te harán volar aún más alto que las estrellas. Fue enviado por las propias estrellas. Olga guardó silencio un minuto entero. Bueno, pues ya está. En cuanto regresen a Chaldea, lo echarán y encontrará su fin solo en el frío del Polo Sur. Quizás se tire al mar helado para que sea rápido. Entonces, ¿trabajas para él, eh? Respondió finalmente, con cierta amargura en la voz. ¿Qué? Su respuesta desconcertó a King. Era imposible que su cursi respuesta le tuviera sentido, ¿verdad? Diablos, para él apenas lo tenía. Entonces, parece que mi padre tiene otro, ¿eh? Otro secreto de Chaldea que nos molestó en contarle a su hija antes de estirar la pata. Enviado por las estrellas, ¿qué sentido del humor tan peculiar tenías, padre? Pronunció la palabra padre con bastante malicia, antes de reír sin alegría. Kim estaba preocupado ahora. ¿Había provocado sin querer el trauma de una joven? ¿Cómo iba a saber que las estrellas eran una parte importante de ello? Bueno, entonces, Rey, ¿vamos a otro sitio? Dijo ella, sonriéndole. Ya no le gritaba ni lo presionaba, pero Rey la prefería antes que ahora. Al menos su enojo era sincero. Afortunadamente para él, la tensión en el aire fue interrumpida por una voz. Señor King. Directora Olga. Me alegra mucho que ambos estén a salvo. La voz de Mash llegó desde fuera de las ruinas. King también se alegra de que ella esté a salvo. Ritsuka debió ser una adolescente muy fuerte para sacarla de esos escombros gigantes. Algo más en ella llamó la atención de King. ¿Eh? ¿Qué lleva puesto? Parece llevar algún tipo de armadura, aunque su utilidad práctica es incuestionable. ¿Qué clase de armadura tiene un agujero en medio del estómago? Y sus muslos también están expuestos. Kim también se fijó en el arma que empuñaba, una especie de híbrido entre escudo y cruz. Mash descendió a las ruinas, seguida de cerca por Ritsuka. Sorprendentemente, Ritsuka no parecía estar tan desgastada después de todo lo de la habitación en llamas. ¿Qué te pasó? Le preguntó Olga a Mash, mirándola de arriba abajo ante su extraña apariencia. Ah, bueno, director, verá, la verdad es que yo, un semisirviente, ¿verdad? Sé que te fusionaste con un sirviente, pero ¿por qué ahora lo logras de repente? Olga interrumpió la respuesta de Mash. ¿Y tú, civil que te quedaste dormido en aquel entonces, cómo te convertiste en maestro? Solo los magos de primera clase pueden hacer un contrato con una sirvienta. ¿Qué le hiciste para convertirte en su amo? Olga acusó al recién nombrado amo. ¿Qué? No le hice nada, estás muy equivocado. Protestó Ritsuka. Mientras discutían, Kim recordó lo poco que conocía del juego antes de venir. Maestros y sirvientes, recordaba esos términos en el resumen de la contraportada. Básicamente, los sirvientes eran fantasmas de héroes del pasado y los maestros eran los contratistas de dichos fantasmas. Es un concepto bastante simple, pero probablemente mucho más complejo en la práctica. Los dos siguieron discutiendo, sin dejarse intimidar por los intentos de Mash de calmarlos. Kim suspiró. Tal vez debería intervenir. Mash es demasiado tímido y manso para calmar a alguien como el director. Ya basta, ustedes dos, hay asuntos más urgentes, dijo Kim con toda la severidad posible. No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando, pero podía decir lo mismo de la mayoría de las reuniones de la clase S. Ambos dejaron de hablar y lo miraron. Olga lo observaba con una mezcla de odio y un poco de admiración. Kim no lo supo con certeza. Ritsuka, en cambio, apartó la mirada, un poco avergonzado. Gracias, señor Rey. Ya que estamos todos aquí, permítanme explicarles nuestras circunstancias. Mash comenzó a explicarles a los demás lo sucedido. Al parecer, todos fueron transformados en esta singularidad. En términos sencillos, transportados a este lugar y época. Ahora se encuentran en una ciudad llamada Fuyuki, en el país natal de Ritsuka, Japón, en el año 2004, hace unos 11 años desde el escenario del juego.
Mash y Ritsuka se comunicaron con Romani hacía apenas unos minutos, quien les transmitió toda la información. Según Romani, la mayoría del personal de Chaldea ha resultado gravemente herido. Entre 30 y 40 personas presentan heridas leves y solo 15 pueden operarse. ¿Y qué pasa con los candidatos a maestro? Preguntó Olga, con la mirada baja y expectante. Mash parecía abatida. Todos, excepto Ritsuka-senpai, están gravemente heridos. Se espera que todos permanezcan en coma hasta que llegue la asistencia médica. Además, todos los miembros del equipo, excepto yo, están mortalmente heridos. Hizo una pausa. El doctor me dijo que no me hiciera ilusiones, murmuró la última parte, incapaz de mirar al director a los ojos. Ya veo, respondió Olga, con los labios temblorosos, intentando disimular sus sentimientos. Entonces por eso tu amo es este civil sin cualificación. Señaló al joven que estaba junto a Mash. Tengo un nombre, ¿sabes? Es Fujimaru Ritsuka. El joven parecía bastante molesto con el comportamiento de Olga. Kim no podía culparlo, le recordaba las reuniones en A donde los arrogantes trajeados llegaban y menospreciaban el trabajo de los héroes. Estos tipos nunca estarían satisfechos, ¿verdad? Muy bien, Fujimaru Ritsuka, dadas las graves circunstancias en las que nos encontramos, te apruebo como maestro temporal de Mashkiri Elite, continuó Olga, ignorando la protesta de Ritsuka. Ahora que todos los miembros disponibles de Chaldea están presentes, espero que obedezcan mis órdenes en todo momento, dijo Olga, plantando cara como líder del grupo improvisado. Bueno, como te dijo Romani, lo primero que debemos hacer es encontrar una terminal de línea ley para reunir la energía suficiente para realizar una invocación. Tras recibir su primera orden, comenzó a salir de las ruinas, liderando al grupo. Ah, directora, espérenos, por favor. Mash corrió tras ella, mientras Ritsuka suspiraba y la imitaba. El rey dejó escapar un suspiro cansado, la espera para deleitar sus ojos con Doki Doki Sisters 2 se ha hecho aún más larga. Olga Marien y Muspere estaba sintiendo muchas cosas. La más evidente es la frustración. Su día comenzó como lo esperaba. Era el gran día de Chaldea. El día en que ejecutarían su primera misión. Su misión era descubrir por qué Sheva no podía prever el futuro de la humanidad después de 2016 e investigar la posible causa de esta singularidad en Fuyuki, Japón, conocida como Singularidad F. Reunieron a 48 candidatos de todo el mundo. 38 magos de familias notables y 10 civiles, todos con distintas aptitudes para realizar un cambio de rayos. Los 7 mejores candidatos, seleccionados personalmente por su propio padre, liderarían la operación, acompañados por Mashkir y Elite para ayudar con el ritual de invocación. Estos 8 miembros formarían el equipo A, los mejores del mundo. Los candidatos entrarían, llamarían a sus sirvientes y descubrirían la causa de la anomalía, mientras ella permanecería en la sala de mando y gritaría cualquier orden que fuera necesaria. A pesar de los desafortunados acontecimientos que la llevaron a ser directora, estaba decidida a demostrar que era digna del nombre Nimuspere. Después de todo, si realmente era hija de su padre, salvar el mundo debería ser algo natural para ella. Además, Lev siempre está ahí para ella si necesita ayuda. El gran día transcurría bien, salvo por 2 candidatos rebeldes. Rayos. Al entrar en la sala de mando, incluso se sintió orgullosa de sí misma por una vez. Pero ese sentimiento se fue transformando poco a poco en un miedo creciente a medida que avanzaba la operación. Por alguna razón, los ataúdes no funcionaban. Simplemente no se transformaban. Si solo fuera uno, podría atribuirlo a la ineptitud de una persona, pero todos estaban fallando. Para colmo, su muleta, Lev, también había desaparecido. Para entonces, su día ya había dado un vuelco. Presa del pánico, anunció que la primera misión se retrasaría mientras el personal intentaba averiguar qué pasaba. Es molesto, pero fue un contratiempo, en general, menor. Entonces, su día pasó de estar patas arriba a ser un desastre en 4 dimensiones. Una explosión se produjo donde ella había estado minutos antes. Humo y fuego le nublaron la vista mientras intentaba pedir ayuda, sin saber lo inútil de sus llamadas. Al despertar, lo que la recibió fue una escena del mismísimo infierno. Hombres y mujeres heridos que, minutos antes, se emocionaban ante la perspectiva de salvar el mundo. Nadie podía ayudarla, pero aún así, gritó pidiendo ayuda. Desesperada, imaginó a Lev acudiendo a ayudarla en situaciones que no podía resolver sola, como siempre hacía.
Sin embargo, en el fondo sabía que no lo haría. Escuchó explosiones en las instalaciones. Esperaba que al menos lograra salir. Sabía que nadie vendría, ¿por qué querrían salvarla a ella antes que a otros? Fue un fracaso como líder, cuyas instalaciones explotaron el mismo día en que debían comenzar a operar. Aún así ella sigue llorando pidiendo ayuda. Tal vez sea parte de la naturaleza humana aferrarse a la esperanza, incluso cuando la esperanza misma los traiciona. Hubo momentos en que dudó de su propia existencia, de su valor, de su derecho a liderar el destino del mundo, pero ahora, lo único que quiere es seguir viviendo. Aún no ha hecho nada para demostrar su valía, aún no se ha probado ese blazer nuevo que vio en la revista hace una semana, aún no ha hecho otro amigo que no sea Lev. Había mucho que ella aún quería hacer. Así que ella se aferra a la esperanza y llora por un salvador, un héroe. Fue entonces cuando llegó. Lo recordaba de la sesión informativa, mirándola fijamente con ese rostro marcado por cicatrices, con un atuendo tan informal que, con solo usarlo, faltaba al respeto por el terreno que pisaba. Lo consideraba otro mago arrogante, creyéndolo superior a todos por su apellido. A decir verdad, una parte de ella aún lo consideraba un mago arrogante. Pero lo que ocurrió en la sala de mando hizo añicos esas nociones. Él, sin dudarlo, corrió a través del fuego y la apartó de los escombros, salvándola. El héroe que respondió a sus gritos era alguien a quien ella menos esperaba. Cuando el segundo escombro cayó sobre ella, realmente pensó que todo había terminado. Moriría, incapaz de lograr nada en la vida, sin siquiera dar un paso en su supuesta misión. Pero entonces, la apartó, salvándola a costa de su propia vida. ¿De verdad era un mago capaz de hacer eso? Toda su vida le enseñaron que los magos son unos bastardos sedientos de poder que solo se preocupan por sus logros personales, algo que, supone, también se aplicaba a ella. Así que, cuando se reencontraron en la singularidad, quiso saber más sobre su salvador. Nunca vio su nombre ni su foto en la lista de candidatos, así que empezó a pedirle toda su información personal. Claro, pudo haber sido insistente e intensa, pero tiene una reputación que mantener, y los acontecimientos de hoy aún la conmocionan. Luego reveló que fue enviado por su padre. Enviado por las estrellas, dijo, uno de los símbolos que definen a la familia Animus Pere. Su padre, quien nunca estuvo presente durante su infancia. Su padre, quien murió repentinamente sin previo aviso. Su padre, de quien heredó Chaldea, sin que nadie le explicara su funcionamiento ni su propósito. Su padre, quien eligió a un mago más talentoso como heredero de la familia en lugar de a ella. Su padre, a quien resentía, pero al que no podía evitar admirar al mismo tiempo. Él estaba trabajando para ese hombre. ¿Cuáles eran sus órdenes? Se preguntó. ¿De verdad tenía corazón el anciano y le había dicho que protegiera a su hija en caso de su muerte? Quería creer que su padre realmente se preocupaba por ella en lugar de verla como una heredera desafortunada y sin talento. Pero ella sabía la respuesta más probable. Lo habían enviado a vigilar Chaldea porque su padre no confiaba en ella para dirigirla en caso de su muerte. Demonios, probablemente hubiera preferido que Wedime, el heredero que eligió, la dirigiera. Sí, probablemente era eso. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no la dejaron morir? Hay personas más calificadas para dirigir los acontecimientos de su muerte. Entonces, ¿por qué llegó a sacrificar su vida por la de ella? Por lo tanto, su opinión actual sobre él aún es incierta. Todavía no podía confiar del todo en él. Después de todo, lo contrató su padre, pero tampoco podía odiarlo. Le había salvado la vida 3 veces, incluso sacrificando la suya en una de ellas. Así que decidió averiguar más sobre él observando esta singularidad. Hablando de eso, también está atrapada con el último candidato a maestro, un civil sin ningún conocimiento previo del mundo lunar. Fingió ignorarlo, pero recordó sus archivos. Porque él tiene una actitud tan alta para ser maestro mientras que ella, que entrenó toda su vida, no tiene absolutamente ninguna. No estaba enojada, no, para nada, solo, curiosa. Sí, eso es. Mash también estaba allí. Los experimentos inhumanos que le hicieron finalmente dieron sus frutos, pues ahora está fusionada con un espíritu heroico. No estaba orgullosa de lo que Chaldea, y por extensión, su padre, le hicieron, pero al menos ahora tiene una utilidad. Ah. ¿Dónde está el punto de la línea mística? Ha pasado media hora desde su encuentro y su objetivo sigue sin aparecer, lo que hace que Olga desahogue su frustración. Cálmese, director.
Seguro que lo encontraremos pronto. Mash, siempre sensata y amable, intentó calmar al director. Pensé que eras el líder de toda esta operación. Decidió fingir que no oía murmurar a Ritsuka, por el bien de todos. ¿Saben qué? Olvídenlo, descansemos por ahora y continuemos más tarde, anunció Olga al grupo. Fue una decisión cuestionable, considerando que tenían pocas provisiones, pero el cansancio les ganó la discusión y todos decidieron sentarse en un terreno blando cercano. Todos se sentaron y descansaron en silencio, hasta que Kim decidió levantarse y caminar a algún lugar. Ella quiso exigirle que se detuviera y se quedara allí, pero se dio cuenta de que estaba demasiado cansada para siquiera eso. Señor Rey. ¿A dónde va? Ah, Mash, qué trabajadora siempre, incluso en estas condiciones. Kim se detuvo un momento, pero no miró atrás. Estoy ocupado con mis asuntos, respondió finalmente, antes de seguir caminando. El resto del grupo lo miró perplejo un rato, hasta que se desvió y desapareció de su vista. Entonces Mash rompió el silencio. Señor Rey. ¿Qué eso es? Siento energía mágica desde donde se dirige. Eso captó toda su atención. Ella y el grupo se pusieron de pie y empezaron a alcanzarlo. Entonces, ¿puede detectar energía mágica desde la distancia, eh? ¿Quién es él exactamente? El rey estaba cansado de tanto caminar. Al menos ahora podía descansar. Todos estaban sentados en silencio, así que le resultaría bastante incómodo hacer o decir algo. Aún así, un hombre debe hacer sus negocios. Así que se levantó y empezó a alejarse del grupo hacia una zona apartada. Con la intención de hacer sus necesidades de nuevo. Vaya, bebió demasiada agua preparándose para su maratón de videojuegos. Señor King. ¿A dónde va? Le preguntó Mash desde su lugar de descanso. Estaba a punto de responder, pero se contuvo. Sería muy incómodo e inapropiado que dijera que estaba meando, especialmente delante de una adolescente. Me ocupo de los asuntos. Esa fue la respuesta que decidió dar después de pensarlo un rato. Simple, concisa y comprensible para la mayoría. Siguió alejándose, doblando en la esquina de unas ruinas, perdiéndose de vista. Se acercó a unos arbustos y empezó a bajarse la cremallera de los pantalones, decidido a sacarse esas bebidas energéticas de la vejiga. Señor Rey. ¿Qué eso es? Siento energía mágica desde donde se dirige. Más le gritó de nuevo, lo que lo hizo dejar de bajarse los pantalones y volteó la cabeza hacia ella. Se dirigían directamente hacia él. Maldita sea. ¿No tengo ni un minuto para mear? Ahí está el punto de la línea ley. Más señaló un punto brillante a unos 20 metros del arbusto donde estaba a punto de orinar. Ah, así que lo encontró por casualidad, ¿eh? Bien por ellos, la verdad, pero parece que la llamada de la naturaleza necesita posponerse un poco más. Mash colocó su escudo en el suelo, aparentemente convirtiéndolo en un catalizador. No comprende bien qué significaba, pero instantes después, su entorno cambió, convirtiéndose en una especie de cámara azul. Esto es, igual que la cámara de experimentos de invocación de Chaldea, exclamó Mash. Ah, así que aquí es donde ocurre todo el asunto de la invocación. Hola. Hola. Bien, la comunicación ha vuelto. La voz aliviada de Romaní llegó desde el centro de mando de Chaldea, acompañada de un holograma de sí mismo. Su rostro es el de un hombre cansado, sin duda preocupado por el destino del grupo. Buen trabajo, todos. Ahora podemos comunicarnos y enviar, ¿por qué asumes el mando, Romaní? ¿Dónde está Lev? Pásalo. Interrumpe Olga bruscamente a Romaní, con la desesperación impregnada en sus duras palabras. Uaaa. Director. ¿Estás vivo? ¿Y ileso? Preguntó Romaní, sorprendido por la voz del director. Sí, te lo explico luego. En fin, ¿dónde está Lev? ¿Por qué estás tú, el médico jefe, al mando? Olga ignoró sus preguntas y volvió a preguntar las suyas. Soy plenamente consciente de que no tengo las cualificaciones para dirigir Chaldea, pero no hay nadie más, director. Soy el miembro de mayor rango de Chaldea capaz de operar, respondió Romaní. ¿Qué? ¿Qué pasa con Lev? Preguntó, con el pánico apoderándose de su voz. Seguro que has oído que solo 15 miembros de Chaldea pueden trabajar actualmente desde Mash, mientras que el resto están heridos y reciben atención del escaso personal médico disponible. Hizo una pausa, y su rostro se tornó sombrío.
Sin embargo, en ese momento, Lev estaba dentro del control de la sala de mando, el origen de la explosión. No hay forma de que haya sobrevivido. Terminó con esa declaración, destrozando cualquier esperanza que Olga pudiera tener. Ni hablar, Lev, la directora solo pudo murmurar esas 3 palabras, antes de sumirse en un breve silencio, apretando los puños. Olvídate de eso, ¿qué pasa con los candidatos? Continuó, con los puños aún apretados, amenazando con sangrar. Kim hizo una mueca. Quizás fue presuntuoso de su parte asumir que solo era una arrogante nepo. Bueno, ella todavía es arrogante, pero parece que tiene las cualidades de un verdadero líder. Bueno, ya lo oíste, ¿verdad? Están heridos, así que, no me refiero a eso. El personal médico está ocupado con los heridos, simplemente pónganlos en sueño criogénico en los ataúdes. Le gritó la orden a Romaní, interrumpiendo al buen doctor una vez más. Ah, claro. Tienen esas funciones. Me pongo a ello enseguida. Romaní desapareció de la pantalla de comunicación, transmitiendo las órdenes de inmediato. La criopreservación sin consentimiento previo es un delito, director intervino más tras un breve silencio. ¿Crees que no lo sé? No puedo dejar que 47 vidas mueran así como así. Cualquier otra cosa, la explicaré cuando despierten. La respuesta de Olga llegó a Mash. Priorizando la vida de sus subordinados sobre su propia reputación, ¿eh? Sabe cómo se vería un director haciendo algo así sin consentimiento, pero no dudó en dar sus órdenes. Kim conocía a pocos ejecutivos de alto nivel que hicieran algo así. ¿Quién diría que una niña arrogante también podría ser una líder confiable? Pensó Kim, mientras su imagen se hacía más clara en su mente. No era que debiera decirle eso. Vaya, así que usted también puede ser bastante confiable, director? Aunque parece que a alguien más le faltó tacto para hacer lo mismo. Ritsuka se tapó la boca con las manos después de darse cuenta de lo que salió de su boca. ¿Qué se supone que significa eso? Miró a Ritsuka con enojo, quien retrocedió con las manos en alto, mientras Mash intentaba disuadir a Olga de hacer cosas lamentables. Antes de que Olga pudiera enojarse más, Romaní afortunadamente interrumpió para darle su informe completo al director. Y con esto concluye mi informe. Romaní terminó su informe a los 4. En resumen, Chaldea ha perdido el 80% de sus funciones y solo alrededor del 15% del personal puede trabajar actualmente, aunque esa cifra podría aumentar al 50% una vez que lleguen los suministros médicos adecuados. Lamentablemente, el resto del personal está gravemente herido, hasta el punto de que podrían no poder seguir trabajando. A pesar de todo, milagrosamente no hubo bajas en el personal, salvo Lev, y Chaldea debería poder funcionar con normalidad dentro de unos meses. Sin embargo, los candidatos a maestros no tuvieron tanta suerte. Todos fueron puestos en sueño criogénico y permanecerán en coma hasta que se disponga de más asistencia médica. Los miembros del equipo A, en particular, se encuentran en condiciones desesperadas, y Romaní no está seguro de si podrán salvar sus vidas incluso con más asistencia médica. De pie detrás de todos los demás en la fiesta, Mash mordió el labio ante la noticia. He asignado toda la mano de obra disponible a la reparación del sistema de desplazamiento de rayos y al mantenimiento del estado de Chaldea Sisueva. En cuanto sea posible la comunicación externa, solicitaremos ayuda y suministros. Continuó Romaní. Buen trabajo, Romaní, te lo concedo, respondió Olga tras escuchar el informe completo de Romaní. De acuerdo, te aprobaré como director interino de Chaldea hasta mi regreso. Mientras reparas el sistema de desplazamiento de rayos, revisaremos la singularidad F, declaró Olga. El rey suspiró para sus adentros. Parecía que lo habían metido en una locura. Salvar el mundo es más el fuerte de Saitama que el suyo, así que ¿por qué él? Bueno, quizá sea karma por haberle robado su valor. Independientemente de lo que pensara el hombre, Kim se apoderó de la reputación que le correspondía por derecho. Bueno, no es que haya salida de esta singularidad, así que supuso que accedería a las exigencias del mundo. Aún así, si su mundo puede soportar monstruos destructores de ciudades a raudales con el liderazgo de mierda de la A, entonces esta directora confiable, que también es arrogante, impulsiva y está enfadada con él, debería liderarlos sin problemas, ¿no? Bien. ¿Desde cuándo se volvió tan valiente, director? Romanis mordió la boca de inmediato, pero demasiado tarde para que surtiera efecto. Kim vio a Ritsuka contener la risa al ver que su error se repetía.
Tú y Fujimaru necesitan practicar el silencio. Le frunció el ceño a Romaní y le dedicó una mueca de desprecio a Ritsuka, lo que provocó que ambos se sobresaltaran un poco. En cualquier caso, debido a nuestra falta de experiencia y suministros, nuestra exploración de la singularidad F se limitará a encontrar la causa raíz de la singularidad. Olga se recompuso y dio la última palabra sobre la operación. Por lo que parece, Kim espera que sea una expedición sencilla y nada más. Antes de terminar la comunicación, hay algo que necesito decirles, anunció Romaní al grupo. El sistema FATE ya debería funcionar. La declaración hizo que Olga abriera los ojos de par en par, sorprendida. ¿El sistema FATE? Preguntó Ritsuka, haciendo suya la pregunta de Kim. Romaní luego continuó explicando que es el sistema de invocación que Chaldea usa o al menos planeaba usar, ya que nunca había sido estable hasta este momento, y solo logró convocar a 3 sirvientes en el transcurso de los 11 años de existencia de Chaldea. Sin embargo, parece que la exitosa transformación de Mash en semisirviente ha convertido su escudo en un catalizador capaz de estabilizar el proceso de invocación. El grupo giró la cabeza hacia el escudo de Mash, donde lo había colocado. La luz azul aún emanaba de él, siendo el centro de su escudo la fuente de dicha luz. Por lo tanto, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Les enviaré algunos cuarzos santos. Son la cristalización del concepto de espíritu heroico. El departamento de I+D ha estado trabajando en cómo diseñarlos para que ayuden con el sistema FATE desde que Chaldea existe. Todavía estaba en desarrollo, pero con el escudo de Mash podríamos tener la oportunidad de invocar sirvientes. Explicó el sistema con más detalle. En cuestión de segundos, 6 diamantes con forma de estrella y colores del arco iris aparecieron sobre el escudo de Mash. Calculamos que se necesitaban al menos 3 cuarzos para invocar a un sirviente, aunque existe la posibilidad de que simplemente desaparezcan en energía mágica. 30 es la cantidad óptima, pero dadas las circunstancias de la humanidad, dudo que el trono sea exigente, así que envíe 6 para cada rey y Ritsuka. Con eso, Romaní terminó su breve charla. Mucha suerte a todos. No duden en contactarme en caso de emergencia. Dicho esto, Romaní cortó la comunicación, dejándolos a los 4 con los cristales. Ritsuka se acercó a los cristales y tomó uno. Sirvientes, ¿eh? Son básicamente héroes del pasado, ¿verdad? Dijo, más bien para sí mismo. A pesar de la situación en la que se encontraban, el chico no pudo evitar esbozar una sonrisa. ¿Eres fan de los héroes, Ritsuka? Kim decidió iniciar una conversación informal con el adolescente. Ninguno de los dos había hablado mucho desde que comenzó la sesión informativa. Bueno, supongo que podría decirse que de niño era un gran fanático de los héroes históricos. A juzgar por el brillo visible en sus ojos, parecía que no perdió su admiración ni siquiera con la edad. Hombre, me pregunto qué clase de héroe aparecería, quizás uno japonés como Minamoto Yoshitsune. ¿O uno extranjero como Hércules? A pesar de la despiadada situación en la que se encontraba, el adolescente no pudo evitar maravillarse ante la idea de reencontrarse con héroes del pasado. Una ligera bofetada llegó a la espalda de Ritsuka. ¿Deja de soñar despierto? Olga sacó a Ritsuka de su estupor. Ritsuka le hizo pucheros y dejó escapar un poco entusiasta bien directora antes de caminar hacia el centro del escudo, con 3 cristales en la mano. ¿Héroes, eh? Kim recogió e inspeccionó los cristales restantes. No estaba muy seguro de qué significarían los héroes de este mundo, sobre todo comparado con el suyo. En su época, los héroes eran más una profesión que un título, pero aún así, no recordaba ninguna historia sobre héroes del pasado. Antes de que ustedes dos empiecen a invocar, montemos un campamento básico por aquí. Olga dio su primera orden en mucho tiempo, lo que provocó que Ritsuka se quejara un poco. Kim gruñó al tocar el suelo duro de nuevo. Entre caminar durante la última hora y cargar gente en la sala de mando, este era el mayor ejercicio que había hecho en mucho tiempo. Ritsuka se sentó a su lado, mientras Mash aún preparaba los suministros para el campamento base que Romaní les envió. Aún no lo comprende del todo, pero parece que fusionarse con un sirviente la hacía más fuerte que una humana normal. La directora Olga descansaba en su tienda de campaña, que ya había sido armada, diciendo que necesitaba espacio libre para pensar en su operación. Después de todo lo sucedido, parece que el viaje de hoy finalmente había disminuido su ritmo para Kim. Hombre, ¿qué voy a hacer después de esto? Mantener la apariencia de mago es improbable. Con su conocimiento tan limitado de este mundo, se derrumbaría a la primera pregunta.
No es como si pudiera confiar en una secuencia increíble de coincidencias como la que ocurrió con Saitama. ¿Qué probabilidades hay de que le pase algo similar al mismo sujeto? Hablando de Saitama, se pregunta por su ausencia en su propio mundo. Francamente, no cree que mucho cambie. Después de todo, no es el héroe que la gente cree. En el mejor de los casos, habría pánico público por su desaparición, pero el mundo estará bien con su amigo calvo cerca. El rey suspiró. Aún así, no hay escapatoria por ahora, así que necesita seguir así todo lo humanamente posible, para que sus posibilidades de regresar no sean mínimas. Oye, rey, dijo Ritsuka de repente, sacándolo de sus cavilaciones. ¿Alguna vez has tenido novia? Ritsuka había estado siguiendo la corriente durante las últimas horas. Desde el repentino encuentro con el hombre alto a su lado, hasta la explosión y el posterior cambio de rayos aquí, Ritsuka no tuvo la oportunidad de detenerse y pensar en los eventos que lo llevaron hasta aquí. Pero ahora, en el silencio de la noche eterna de la ciudad, pensar era lo único que podía hacer. Se pregunta cómo se sienten sus padres ahora mismo. ¿Están preocupados por él? ¿Están enojados con él por aceptar un trabajo tan turbio? Se pregunta cómo estarán Olga y Mash, quienes perdieron a un amigo cercano y a sus compañeros de equipo respectivamente. Y por último se pregunta, ¿y saldré con vida? De vuelta en la sala de mando, en el calor del momento, estaba realmente listo para entregar su vida a la chica de cabello morado que lo había guiado a través de Chaldea. Pero ahora, la realidad lo había dominado, y por primera vez desde que llegó a Chaldea, se dio cuenta de lo mal que estaba la situación. Aquí está, un simple adolescente recién salido de la escuela secundaria, arrojado a una gran operación para salvar el mundo como el único candidato sobreviviente. ¿Debería renunciar después de que termine esta misión? Le dio vueltas a la idea, volver a ver a sus padres, disculparse por irse tan repentinamente y luego recibir la reprimenda de su vida. De repente, la reprimenda que normalmente lo molestaría ahora parece tan deseable. Él sabe que está mal pensar en renunciar cuando hay tanto en juego, sin mencionar que su nuevo Kouai parece depender de él ahora como maestro. Entonces, en un intento de alejar esos pensamientos, decidió conversar un poco con el hombre que estaba a su lado. Oye, rey, dijo Ritsuka finalmente después de un rato, con la intención de pasar el rato charlando. Pero su boca se detuvo. Espera, ¿de qué voy a hablar? El tiempo se detuvo mientras él empezaba a darle vueltas a la cabeza. No sabía la edad exacta de Kim, pero a juzgar por su aspecto, no podía tener menos de 30 años, o incluso podría tener 40. ¿Qué tipo de tema pueden compartir un hombre de mediana edad y un adolescente? Mierda, piensa, Ritsuka, piensa. Debería empezar a pensar antes de actuar. Veamos, un tema que sería universalmente comprendido por los hombres y, ¿alguna vez tuviste novia? Y mierda, bueno, quizá decir lo primero que se te ocurra no sea la mejor opción. Lección aprendida. Piensa, debate las opciones y luego actúa. Pero lo hecho está, así que Ritsuka se preparó para la respuesta de King. La verdad es que aún se sentía algo intimidado por el hombre mayor, incluso después de haber pasado buena parte del día con él. El hombre mayor le sacaba unos 10 centímetros de ventaja, sin mencionar la cicatriz en la cara. Esos factores, combinados con su estoicismo general, lo ponían realmente nervioso, incluso si no había hecho nada malo. Aún así, protegió a Olga y guió al grupo hasta esta misma línea ley, así que seguramente no va a explotarle, ¿verdad? Bien. Ya veo lo que intentas hacer. La respuesta de Kim llegó unos segundos después. Ritsuka se quedó congelada. Sé lo preocupado que estás, pero no hay necesidad de apresurarse, continuó el hombre de la cicatriz. Quizás no estés seguro de poder hacerlo, tal vez a veces incluso quieras rendirte. En este punto Ritsuka solo puede escuchar, atónito. ¿Y qué? Que hayas llegado a este punto me demuestra que aún quieres hacerlo. Eres joven, aún te queda mucho tiempo para decidir qué es lo correcto, pero por tu mirada y por el hecho de que me lo preguntes, puedo ver que no has perdido la esperanza. Nunca pierdas la esperanza y sé que al final tomarás la decisión correcta. Con esto, Kim terminó su discurso. Durante lo que parecieron horas, Ritsuka solo pudo mirar fijamente en respuesta. ¿Cómo lo supo? Ritsuka no se consideraba un mal mentiroso, ni mucho menos uno muy bueno, pero sí lo suficiente para salir adelante. Pero de alguna manera, este hombre, Kim, no solo había descubierto su miserable intento de fachada, sino que también dedujo por qué lo hizo.
Ritsuka no estaba menos que sorprendido por su compañero, pero después de que pasaron unos segundos, también comenzó a tomar en cuenta el consejo. La decisión correcta, ¿eh? Pensó en ello. En cómo Masho había llegado a confiar en él como senpai, y en cómo Olga, a pesar de sus dudas, necesitaba un maestro que la ayudara tras perder a su mejor amigo. Quizás no sea un gran héroe ni ningún tipo de individuo excepcional, pero aquí está, en el punto en el que podría decidir qué hacer a continuación. Y decide tomar el único camino que considera correcto. Lo siento, mamá, papá, creo que voy a seguir adelante con esto. Ritsuka se puso de pie, viendo el fuego a su alrededor. Da miedo, todo en esto da miedo, pero lo intentará con todas sus fuerzas y, al final, tomará la decisión correcta. Gracias, rey, lo necesitaba. El rey respondió a su gratitud con una pequeña sonrisa. Ritsuka caminó hacia el campamento, sintiéndose un poco más aliviado al pensar que un hombre tan excepcional estaría respaldándolo. Quizás pueda hacerlo después de todo. El rey se sorprendió de haberlo hecho también. Cuando Ritsuka empezó a hablarle de tener novia, King se quedó bastante confundido. ¿Por qué le preguntaría eso a un chico de 29 años ahora? La mirada del adolescente también tenía una expresión de conflicto. Pero cuando miró el campamento y vio a Mash descansando junto a la fogata y la tienda de Olga, todo le vino a la mente. Ah, está enamorado de las dos. La pregunta sobre el romance, la mirada contradictoria y el hecho de que haya dos chicas jóvenes y hermosas cerca solo podían llevar a esa conclusión. El rey pensó en desviar la pregunta, pero al ver los ojos desesperados del adolescente y el hecho de que no había otros chicos alrededor, el rey se dio cuenta de que él era la única esperanza del chico. Aún así, a los 29 años, Kim se avergonzaba de admitir que no solo era virgen, sino que también era virgen en las relaciones. Entonces, queriendo salvar algo de dignidad, pero aún así dar consejos, Kim decidió recitar algunas líneas que recordaba de ese spin-off del manga Doki Doki Sisters. Parafraseó mucho y no fue el mejor consejo, ya que es de un manga, pero pareció funcionar. Gracias, rey, lo necesitaba. El rey simplemente sonrió, feliz de que Ritsuka pudiera experimentar el amor joven a pesar de su propia inexperiencia. A veces tienes que guiar a otros hacia cosas que tú no puedes tener. Aliento. Dentro y fuera. Inhala y exhala. Estos tres mantras se habían estado repitiendo en su cabeza hasta el infinito. Durante los últimos minutos, Olga Marien y Muspere había estado usando estas palabras tratando de evitar derrumbarse. Ella no puede permitirse flaquear, no en medio de una misión tan importante. Ella no puede permitirse ser más fracasada de lo que ya es. Aún así, a pesar de sus mejores intentos, las lágrimas comienzan a aparecer lentamente en sus ojos. No, no. Piensa en lo que diría el personal si me viera, lo que diría mi padre, lo que Lev. Algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a caer, al principio lentamente, pero a medida que pasaba el tiempo, más agua se derramaba de sus ojos. Lev y Olga cayó de rodillas, usando sus mangas para intentar secarse las lágrimas. Había intentado lo mejor que pudo para mantenerlo dentro, pero la realidad de que Lev, el hombre que la ayudó cuando su padre murió, el hombre que la ayudó a dirigir Chaldea, el hombre que la crió en lugar de su padre cuando estaba demasiado ocupado, se había ido para siempre, finalmente la golpeó. Al darse cuenta de que sus lágrimas no pararían, se llevó las manos a la boca, esperando que nadie la oyera gemir. Lo último que Mash, Ritsuka y Kim necesitan es ver cómo un líder fracasado se derrumba. No sabía cuánto tiempo pasó, pero las lágrimas finalmente dejaron de fluir. Se miró en el espejo de su tienda, las lágrimas habían dejado un rastro de humedad en sus mejillas y una mezcla de moco y saliva todavía colgaba de su boca. A pesar de lo que a menudo veía en libros y programas, llorar es un acto muy feo. La misión necesita un líder, y uno capaz, además. Pero la muchacha frente al espejo estaba muy lejos de eso. Ritsuka y Romani tenían razón. Los regañó cuando cometieron un desliz, pero en su interior coincidía con sus apreciaciones. Sin Lev, ella es, en el mejor de los casos, una directora poco confiable y, en el peor de los casos, una responsabilidad. Pero eso ya no importa. La misión necesita un líder y ella es la única que podría desempeñar el papel. Ella solo podía esperar ser suficiente. Se secó la cara lo mejor que pudo, se armó de valor y caminó hacia el exterior.
Por muy deficiente que sea, intentará con todas sus fuerzas hacer que Lev se sienta orgulloso. Muy bien, vengan todos. Es hora de comenzar el ritual de invocación. La voz de Olga se oye gritando desde el otro lado del campamento. Al oír su voz, el resto del equipo de investigación se reunió alrededor del escudo de Mash. El escudo, de propietario desconocido, yacía en el suelo, brillando intensamente, creando una cámara azul brillante. La vista del arma atrajo toda su atención, la luz azul que emanaba de la pieza central circular del escudo actuaba como una puerta de la que emergerían los espíritus heroicos para salvar al mundo. El rey observó con rostro estoico, sin saber todavía qué hacer con el concepto de sirviente. Ritsuka tenía entusiasmo en el rostro, aunque una mirada más atenta revelaría cierta ansiedad. Apretaba con fuerza las piedras con la mano derecha. Más miró fijamente su escudo, preguntándose de quién era ese escudo tan grande que podía ser declarado el lugar donde se reúnen los héroes. Olga miraba hacia adelante, más allá del resto, haciendo todo lo posible por ocultar sus ojos aún hinchados. Y entonces, director, fue Ritsuka quien rompió el silencio de varios minutos. ¿Cómo se realiza exactamente un ritual de invocación? Olga lo miró fijamente durante unos segundos, su rostro pasó por confusión, enojo y comprensión antes de decidirse a poner sus palmas sobre su rostro. Cierto, casi olvido que eras un civil contratado. Se detuvo un momento antes de indicarle a Ritsuka que se acercara al escudo. Primero, coloca el cuarzo santo que te dio Romaní en el centro del escudo. Tú también, rey, no alarguemos esto más de lo necesario. Los dos caminaron hacia el escudo, con cuarzo en la mano. Asintiendo el uno al otro, Kimi y Ritsuka dejaron las piedras y dieron un paso atrás, los dos ahora al lado de Olga. Ahora, el sistema Fate usa los recursos de Chaldea para proporcionar la energía mágica necesaria para invocar y mantener a un sirviente, así que incluso quienes no son magos como tú, Ritsuka, pueden ser maestros, mientras que los magos, como Kin, pueden ahorrar energía. El rey tragó saliva mientras Olga continuaba su mini conferencia a Ritsuka. ¿Cuánto tiempo podrá mantener esta farsa hasta que alguien exija ver su hechicería? Y ahora, para realizar la primera invocación, ustedes dos necesitan usar un conjuro. Síganme. Olga extendió la mano hacia la luz, imitada por los dos candidatos a su lado. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean los cimientos. Que el negro sea el color al que rindo homenaje. Que se levante un muro contra el viento que caerá. Que se cierren las 4 puertas cardinales. Que gire el camino de 3 bifurcaciones que desde la corona llega al reino. La directora recitó las palabras de memoria, pues en su infancia había soñado con estar en el lugar de Ritsuka y King. Que se declare ahora. Tu carne me servirá, y mi destino estará con tu espada. Sométete al llamado del Santo Grial. Responde si quieres someterte a esta voluntad y a esta verdad. Los dos candidatos repitieron después de ella, con cada línea del poema como un encantamiento, la luz que emanaba del escudo se hacía cada vez más brillante. Aquí se prestará juramento. Alcanzaré todas las virtudes del cielo. Dominaré todos los males del infierno. Mas se quedó allí, observando sin aliento el llamado de los héroes frente a sus ojos. Desde el séptimo cielo, atendido por 3 grandes palabras de poder, sal del anillo de la restricción, protector del santo equilibrio. La luz se hizo aún más intensa, formando patrones que ahora adornan el escudo y los orbes que lo rodean. Finalmente, se forma un orbe más grande en el centro, flotando sobre el escudo. El poder en su forma más pura es percibido por quienes lo rodean, tan fuerte que incluso el hombre más común puede percibir el poder radiante que emana. Finalmente, los orbes que rodeaban el escudo comenzaron a girar, convirtiéndose en los colores del arco iris en el proceso, tan rápido que a simple vista, parecía que se había formado un anillo. El anillo continuó girando hasta que se produjo una explosión de puro poder cuando el anillo se multiplicó y colapsó inmediatamente sobre sí mismo, dejando una columna llameante de luz azul brillante. Las 4 personas que observaban dejaron escapar un suspiro, pero solo ahora se dieron cuenta de cuánto tiempo lo habían estado conteniendo. De la luz moribunda del pilar emergieron 2 figuras. Notas del autor. Hey. Ya ha pasado un tiempo. Sabes que sería bastante lindo si pudiera explicar el año de ausencia con algo grave, como un coma o que perdí los medios para escribir una historia. Pero no, simplemente me desmotivé y me dio miedo terminar el segundo capítulo.
Un saludo a esa reseña que, por cierto, pensó que me había quedado sin hogar. De todos modos, ahora estoy en un mejor lugar, así que si el capítulo 3 sale en 2024, simplemente atribúyanlo a que soy un vago. ¿Sabes? Uno pensaría que en un año habría consumido contenido de Type/Mon más allá de FGO, pero la verdad es que no. Así que, si me equivoco o salgo muy fuera de personaje, simplemente enójense conmigo en las reseñas. De todos modos no sé cuándo saldrá el capítulo 3, estoy proyectando 3 semanas debido a las pruebas, pero puede que estén más cerca de los 3 meses, quién sabe. De todas formas, seguiré escribiendo. Más tarde.